La respuesta es, parece un sinvergüenza. La pregunta es, ni con la concertación ni a misa. Esa es la respuesta así, súper puntual. Pero tenemos que elevarnos sobre eso y fijar un horizonte estratégico. Empezar a discutir en grande. Sí, el mismo planteamiento, pero observando el proceso bolivariano. ¿Qué observación podría ser? Chiquitito, chiquitito. En chiquitito. Seamos grandes, miremos más alto. No planeemos tanto, miremos más alto. El comunismo está más allá de Chávez, el comunismo no es Evo Morales. Noten que en algún momento, porque la izquierda, la lógica de la derrota es que al más mínimo auge uno va y le pone todos los bonos a eso. No sé si se acuerdan, pero existió el comandante Marco. Y ya nadie se acuerda, como una especie de, como de momento de la fama, y todo era zapatismo. Y entonces no, después era Lula. No sé si se acuerdan, pero la gente creía que Lula era buena onda. Y ahora todos sabemos que es un sinvergüenza, que es Ricardo Lago, etc. ¿Sí? Pero en algún momento era el Partido Trabajista, Lula, y todo el mundo entusiasmado con eso. En otros momentos es Evo Morales, o el Chávez, después Evo Morales. Más todavía. Ahora uno dice, bueno, y en concreto sobre Chávez, bueno, hay que apoyar a Chávez, qué bueno. Y en concreto sobre fulano tal, hay que apoyar a Evo, está bien. Pero nosotros vamos a otro lado, vamos mucho más allá de eso. Teniendo ese objetivo, ahora vamos, miramos a Chávez y decimos, mire, me gusta esto, no me gusta lo otro. ¿Se entiende? Pero en grande, no desde la lógica de la derrota. No de que los argentinos echaron a un presidente de la Rúa. Y entonces en el momento de máxima euforia, yo estuve en un encuentro ahí, porque el típico encuentro, solidaridad con el pueblo argentino que en este momento está, ¿no es cierto?, ahí echando a De la Rúa. Y entonces viene una compañera argentina eufórica, y dice aquí en una asamblea, en las calles de Buenos Aires se está hablando de socialismo. Entonces uno mira ahora y dice, pero si les pusieron otro presidente igual, y les metieron el dedo en la boca hasta el codo. Y yo le decía, mire, nosotros tuvimos un delaruazo así aquí en Chile hace mucho tiempo, que fueron las protestas del 83. Y en las protestas del 83 la gente decía, se está hablando de socialismo en las calles de Santiago, y estamos con la concertación ahora. Y ellos están con la Cristina Kirchner. Entonces yo no me entusiasmaría así como, donde hay que empujar, hay que empujar. Pero de ahí a poner todos los huevos en la canasta, ¿no es cierto?, echando a De la Rúa, se habla de socialismo, no. Noten que estuvieron de moda las fábricas autogestionadas. Horror, tristeza, melancolía infinita. No queda ni una. Y las que quedan porque se han integrado al mercado globalizado nomás. Porque han empezado a producir partes y piezas de manera confortista. Y son de los trabajadores, claro, pero ahora no de todos los trabajadores. Se armó la cooperativa contrató gente, y en la fábrica autogestionada ahora pasa lo que pasa siempre en las cooperativas. Los dueños, los empleados, etc. ¿Por qué? Porque no es tomándonos las fábricas de una por una que vamos a llegar al comunismo. No sé si se entiende. Pensar más alto, más allá. Ahora, de ahí, empezar a organizar todas las tareas concretas. Voy a enumerar tareas concretas. Porque lo que dije es una perspectiva aún demasiado general, de especializar la economía, etc. Yo creo que hay líneas de trabajo estratégicas que apuntan hacia el comunismo directamente. Una línea de trabajo es sacar los servicios de la mercantilización, en primer lugar. Toda pelea contra la mercantilización de la cultura, de la salud, contra la estatización, apunta hacia el comunismo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo ahí es descolonizar el tiempo libre. Es decir, mire, nosotros queremos tiempo libre, pero además queremos tiempo libre no administrado, no en manos del Fondar, no en manos de la Dirección de Cultura de la Municipalidad tanto, no, queremos tiempo libre. ¿Sí? No administrado ni por el mercado ni por el Estado. Entonces, descolonizar el tiempo libre. Mucho más en concreto. A mí me parece que una línea de trabajo estratégico es desconcentrar la producción de alimentos. Simplemente un crimen creer que se puede, ¿no es cierto?, concentrar 500.000 chanchos en un puerto, ¿no es cierto?, minúsculo, y de ahí alimentar a todo Chile. La industria alimenticia es la principal fuente de contaminación del planeta.
Todos los resfriados, todas las gripes, las influencias se llaman aviar, porcina o caballo, o vacas locas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que desconcentrar la producción de alimentos. Todo lo que se haga en contra de la industria alimenticia, ¿se dan cuenta? En contra de la producción industrial de carne, de la producción industrial de leche, de la producción industrial de huevos. Si los huevos tienen gusto a pescado. ¿Por qué? Porque a las gallinas no les dan trigo, no les dan maíz, ¿no? Les dan harina de pescado. Entonces eso es una cuestión estratégica. Noten que la industria alimenticia es muchísimo más grave que la industria del petróleo como fuente de contaminación. Estamos expuestos todos a que de repente aparezca, ¿no es cierto?, la gran epidemia de gripe aviar y se mueren 300 millones de personas. ¿Se dan cuenta? Por el desequilibrio ecológico, no sé si se dan cuenta que debido a la producción de alimentos todos consumimos antibióticos a propósito de nada. ¿Por qué? Porque resulta que para que la carne dure en el supermercado, antes de matar las vacas, les inyectan antibióticos. Y entonces la carne que nosotros consumimos tiene antibióticos que están ahí solo para que la carne no se pudra. Cuando dice elaborada hace 3 días, no, eso, súmenle 7 días más. Y los otros 7 días más están entre paréntesis, están ocultos, y la carne duró esos 7 días, ¿no? Porque tiene antibióticos. Noten que todos los médicos dicen no consuma antibióticos porque eso va reforzando las bacterias. Y sin embargo nos dan antibióticos todos los días en la carne elaborada. Entonces, desconcentrar la producción de alimentos tiene como sentido de que el conjunto del pueblo no pueda ser presionado a través del hambre. ¿No se dan cuenta que en las condiciones de una guerra popular nosotros quisiéramos no depender de que el enemigo controla la fábrica de alimentos? Hay una cuestión, todo lo que se haga para desconcentrar la producción de alimentos apunta hacia el comunismo. Por otro lado, desconcentrar radicalmente la producción y la gestión de la energía. Noten que lo que está implicado en eso es toda la industria del petróleo y toda la monstruosidad de las centrales hidroeléctricas. Tenemos tecnologías suficientes como para desconcentrar radicalmente la producción de energía. Y de nuevo aquí tenemos un objetivo militar, ¿no? Un objetivo de guerra. No queremos que a la hora, ¿no es cierto?, de la gran guerra popular, el enemigo simplemente nos corte la luz. No, lo que queremos es tener una autosuficiencia alimentaria, energética, y eso es técnicamente posible. Y no solo es técnicamente posible, además es barato. Y entonces, que el movimiento popular tome conciencia de que esas son tareas políticas. Porque no es que hasta el momento miramos a los ecologistas así como una especie de desprecio, así como, claro, las capas medias acomodadas quieren tener, ¿no es cierto?, convertidor solar en el techo. No, es un problema del movimiento popular. El problema de enseñarle a los pobladores más pobres cómo purificar agua. ¿A qué se hace para conseguir agua potable cuando todas las fuentes de agua están contaminadas? Son tecnologías baratas, directas. Empoderar tecnológicamente al movimiento popular. Que todos sepan producir alimentos, que todos sepan producir energía, que todos sepan purificar agua, que todos sepan producir vestuarios, ¿se entiende? Desconcentrar radicalmente las ciudades. Desconcentrar las ciudades. Para ponerle un límite, ¿no es cierto?, a los negocios inmobiliarios deben estar prohibidos. Se prohíbe que haya grandes empresas que construyan departamentos de cajas fósforos. No, se prohíbe así, de un día para otro. Pero además hay que hacer una cuestión más profunda. Desconcentrar las ciudades. El comunismo tiene que ser pensado como una sociedad en que hay puras ciudades chiquititas. Y noten que eso está pensado hasta el último detalle. ¿Por qué? Porque hay arquitectos, hay planificadores urbanos críticos que hace bastante rato que dicen, mire, ninguna ciudad debería tener, ¿no es cierto?, más de 20.000 o 30.000 habitantes. Noten que Europa está lleno de ciudades chiquititas. Y todas las ciudades, ¿no es cierto?, que tienen una universidad o liceo, qué sé yo, supermercado, eso es perfectamente posible. En América Latina eso es urgente. En el tercer mundo están las grandes megalópolis del mundo. ¿Por qué? Porque son estados concentradores, porque la revolución industrial requería que todos los obreros estuvieran juntos, eso ya no es necesario. Desconcentrar las ciudades implica empoderar a los ciudadanos para que se comuniquen entre sí, a pesar de que están en ciudades distintas. Todo lo que se haga para desconcentrar las ciudades apunta hacia el comunismo. Pero enseguida, noten que estas son cuestiones tecnológicas, los alimentos, la energía, la vivienda. Pero es una cuestión política. Hay que desconcentrar radicalmente la gestión y la administración del Estado. No solo el capital, que es el enemigo.
el Estado también es el enemigo. La mayor parte de las gestiones del Estado favorecen a los propios funcionarios del Estado. Lo primero, en la destercialización de la economía, lo primero que hay que hacer es que haya menos funcionarios del Estado. Noten que lo que hay que hacer es dividir todas las municipalidades, que ninguna municipalidad tenga más de 20.000 habitantes, para que las funciones municipales las puedan desempeñar directamente los vecinos. La burocracia municipal tiene su origen en que las municipalidades son muy grandes. ¿Y por qué son muy grandes? Porque los caciques políticos quieren tener, ¿no es cierto?, una base territorial grande para gestionarse. Y entonces, cuando las municipalidades son grandes, lo que se crea es una administración burocrática de la gestión cotidiana. Que dividir todas las municipalidades y hacer que los ciudadanos participen directamente en la administración sin sueldo. Claro, usted está dispuesto a administrar sin sueldo en el tiempo que le queda, ¿no es cierto?, una unidad más o menos chica. ¿A eso ofrecería administrar sin sueldo? No, nadie. Viña del Mar o Valparaíso. No sé si se dan cuenta, pero eso no es sin sueldo. ¿A cuánto gana la alcaldesa? ¿Cuánto le pagan a cada concejal? A pesar de que los concejales no tienen sueldo. Desconcentrar el Estado. Eso es desconcentrar las ciudades, es desconcentrarlas políticamente también. Él quería decir algo. Respecto a lo que es la tecnología, en una proyección comunista, ¿de qué manera se podría ver o visualizar las tecnologías, siendo que por lo general nacen de la parte antagónica de bueno, una cosa súper bonita es que las tecnologías están disponibles. Están disponibles, lo que pasa es que hay que robárselas nomás. Ahí no hay punto, sería una reapropiación, por así decirlo, del significado de las tecnologías. Del significado, hay que resignificar las tecnologías en el sentido de que lo que estamos haciendo al desconcentrar la producción de alimentos, de energía, de vivienda, es cambiar el modelo de industrialización. O sea, una industrialización que no está basada en la industria del petróleo, en la concentración urbana, en la gran industria, sino que está basada en puras comunidades. Entonces le estamos cambiando el sentido de las tecnologías. En general, lo que uno ve como en el proyecto histórico es que no sé, con la perspectiva o los ideales socialistas, comunistas que se dieron siempre fueron una reacción de... Estatistas, fueron estatistas. Yo lo que estoy diciendo es directamente lo contrario. Por supuesto, no sé si se dan cuenta, pero lo que estoy diciendo es directamente lo contrario que la industrialización estalinista. Hay que desconcentrar el Estado. Hay que empoderar tecnológicamente a los ciudadanos. Aquí no hay que hacer una fábrica de paneles solares y que la gente vaya a comprarlo. No, hay que enseñarle a los ciudadanos a hacer paneles solares. Hay que enseñarles a hacer, ¿no es cierto?, estos hornos que con irradiación solar concentran la luz, eso todo se puede hacer. Hay que enseñarles, como decía, a purificar agua. ¿Sí? Hay que enseñarles a recuperar el patrimonio genético de la agricultura, de una catástrofe ecológica. ¿No se dan cuenta? Que uno no puede usar las plantas, ¿no?, para sacar semillas. ¿Por qué? Porque los canallas venden semillas infértiles. O sea, uno no sé, pues planta porotos, ¿no es cierto? Después siembra esos porotos y nos nacen las plantas. Entonces era lo clásico, lo típico, durante 10.000 años los seres humanos agarran los mejores porotos y los plantan de nuevo y tienen otra planta. Ahora no se puede hacer eso, hay que comprar todos los años las semillas de nuevo. Y noten que estamos en el riesgo de que se pierda la diversidad genética, de que se pierda, no solo la propiedad privada, sino que además han ido extinguiendo la diversidad genética. Una cuestión que apunta directamente al comunismo es, ¿sabe, compañero? Vaya a buscar el último trigo sobreviviente que queda en Colchagua y armemos un instituto para que todos tengamos ese trigo, porque las transnacionales están eliminando la diversidad genética de los productos agrícolas. Y lo hacen a propósito, y el proyecto estratégico es controlar al conjunto de la población a través de los alimentos, pues eso no es ni un misterio. Ojo, no es ni un misterio ni un secreto, no es un secreto. Si ustedes van, ¿no es cierto?, a la memoria anual de Monsanto, ¿no?, que es la industria de las semillas, ¿ya?, los compadres declaran programáticamente que eso es lo que quieren hacer. No tendremos un mercado alimentario estable, dice la propia industria, hasta que no controlemos la diversidad genética de los productos que estamos comercializando. O sea, ni siquiera es un secreto. ¿Se dan cuenta? Y cuando uno lee esa monstruosidad, dice, oiga, pero usted está entregándole a un monopolio, le está entregando al mercado una cuestión que la naturaleza se demoró como 50 millones de años en hacer. ¿Y cómo va a revertir después ese proceso? Entonces, cuando se dice estamos en crisis civilizatoria, créanme que hay varios puntitos en que de repente va a quedar la cagada. Noten que con la desaparición de la diversidad genética, una cosa que puede pasar
es que de repente, ¿no es cierto?, el arroz protegido que ellos han fabricado tenga una peste. Y si ese arroz tiene una peste, se muere todo el arroz del mundo nomás. No sé si se dan cuenta, una plaga, como no hay diversidad genética, entonces no hay diversidades de arroz que puedan resistir. Eso es lo que ha pasado siempre. En una plaga va el arroz y unos arroces resisten y otros se mueren. Pero si todos los arroces son iguales, cuando se muere este arroz se va a morir todo el arroz del mundo. Y eso es lo que están construyendo. Y es explícito, insisto. Aquí no estoy hablando de conspiraciones, vino James Bond y me trajo el dato. No, es explícito, es público. Nadie, los compadres tienen una prepotencia tal que no sea ni siquiera el trabajo de ocultarlo. Sí, mira, yo lo que quería plantear un poco, que para poder lograr todo lo que te estás diciendo, yo creo que hay que implementar, no sé, como una forma permanente de educación política, porque, mira, yo te voy a contar la historia. Nosotros en Forestal, en el año 80, 82, sacamos unos folletos de la tecnología apropiada, que se llaman los hornos de Plumaví, ¿no es cierto?, la cosa. Pero creo que nos pasó a nosotros como organización social, nos faltó educar políticamente a los jóvenes para que tuvieran continuidad con respecto a eso. Llegó la democracia y muchos de esos dirigentes fueron cooptados por el poder, y se perdió eso. Entonces, yo cada vez que hablo en mirar hacia el futuro, pienso que lo primero que hay que hacer es educación política. Cuando tú dices educación política, fíjate, es súper interesante porque estamos entendiendo por educación política aprender a plantar A entender aprender al a hombre, purificar agua, aprender, ¿no es cierto?, a ser autosuficiente de manera energética. claro, Y ahí yo puedo cargar con la culpa sin ningún problema. Claro, Los marxistas y nosotros- hemos desprestigiado tradicionalmente ese tipo de preocupaciones como no políticas. claro. Y otro ejemplo, yo estuve aquí en la Quinta Vergara hace unos 6 años atrás, con respecto a un estudio sobre la socialización de la comuna, y yo planteé, ¿no es cierto?, de que el sueldo había que subirlo, porque al subir el sueldo iba a haber más consumo, y al haber más consumo se necesita más producción, y al necesitar producción se necesita más hora de mano. Y entre medio había que meter la cuestión de la educación, ya sea técnica, política, para que y Cuando uno discute esa cuestión a nivel técnico, el asunto es Claro. el keynesianismo es un piso. Entonces había un microempresario que era comunista, me dijo, no, pues compañero, eso no puede suceder porque, o si no, entonces estoy en cosas un poco de marxismo, no sé de qué, pero eso es posible hacerlo. Yo tengo un amigo que era ¿Ah? comunista, dirección, De los viejos, y en la época de la Ya venía también un poco. salió del partido y todos cagaron, que se dedicó a empresario. Claro. Tenía unos contactos en la Unión Soviética. La Unión Soviética no existía y allá a los viejos comunistas les pasó lo mismo, de que vamos a vivir. Y había una empresita y él hacía comercio exterior. Y entonces un día me lo encuentro y me dice, bueno, ahora que estoy al otro lado empiezo a entender un poco el punto de vista de los burgueses. Sí, pues le dije, claro, se te nota. En la época que no se usaba, saca el tremendo celular, y además me compré este auto. Sí, pues se nota que estáis entendiendo el punto de vista de los burgueses. A ver, pero el keynesianismo es un piso. Esa fórmula, subamos los salarios para que haya más capacidad de consumo, para que suba la producción, es una fórmula keynesiana. Y eso es un piso. Lo que nosotros tenemos que hacer es una política en lo concreto para decir, ya, sobre ese piso, ¿qué más? ¿Sí? Lo que hay que hacer es que el Estado genere una política que le permita a los pequeños empresarios pagar buenos salarios. Porque si en este minuto, los momios tienen razón, si en este minuto subiéramos el salario, los pequeños empresarios quebrarían. Y los pequeños empresarios son los que dan el 70% del empleo. Entonces nosotros tenemos que hacer una política para que los pequeños empresarios puedan pagar buenos salarios. Eso significa, de nuevo, cerrar los bancos. Y que el crédito de los pequeños empresarios, los del Estado, no se puede eliminar la usura financiera. Porque ese es el tema. El tema no es que paguen buenos salarios, porque productividad tienen. El problema es que para pagar los buenos salarios tienen que endeudarse, etc. ¿Sí? Entonces ahí hay que hacer una alianza de clase con los pequeños empresarios. ¿Por qué? Porque los pequeños empresarios son los que dan empleo. Y ahí hay una cuestión estratégica. Pero esa cuestión de la alianza de clase la voy a decir más en concreto. Porque no sé si se dan cuenta, vamos desgranando el choclo y va quedando lo concreto. ¿Sí? Una pregunta respecto a lo que tiene que ver con la alianza del presidente. Primero que todo, como sobre el lenguaje, no hay que hablar de la y no segundo término, ¿de qué manera cómo se llama? ¿De qué manera? No.
entiendo lo político. La descentralización política es un proyecto federalista. Claro. Plantearon no menos radical. Mi pregunta es: ¿quién maneja el Estado en esta dictadura del proletariado? Es que la pregunta ¿quién maneja el Estado? Supone que hay un Estado. Pero si usted desconcentra el Estado, la pregunta cambia de carácter. Tendríamos que preguntar quién maneja el Estado en Punta Arenas, quién maneja el Estado en San Miguel, quién maneja el Estado en Viña del Mar. ¿Sí? Cambia de carácter. Ahora, lo que hay que hacer es un proyecto federalista radical. Porque en Argentina, en México, el proyecto federalista es que hay países chiquititos dentro de un país grande. No, pues hay que hacer un proyecto federalista comuna por comuna, y ninguna comuna tiene que tener más de 20.000 o 30.000 habitantes, ¿se entiende? Entonces, cuando digo, es un objetivo político, desconcentrar el poder del Estado, para que las instituciones del Estado no sean necesarias, para que los ciudadanos participen directamente en la gestión política, porque no hay un gran Estado, eso es lo que hay que hacer. Ahora, que una alianza progresista no sería una dictadura del proletariado. Yo lo pondría de esta manera: sería una dictadura del proletariado impura. Impura. Y entonces los puristas dirán, pero es que aquí no es solo el proletariado. No, pues no es solo el proletariado. ¿Se entiende? Eso es súper importante, porque no que por ese tipo de detallitos de principio los marxistas han topado. Si no es solo el proletariado, entonces no vale. No. Es el proletariado, pero acompañado. ¿Hasta cuándo? Hasta que los burgueses se aburran. Pero ¿y por qué en vez de que se aburran no lo expropiamos de un viaje? Porque la historia no funciona así. La historia no funciona por decreto. Hacemos respecto a la historia, nos demuestra cuando hay un pacto interclasista, que se vamos a Francia, no es tanto, un pacto interclasista, se sacó a la monarquía. Es un argumento empírico, ¿no? Lo planteamos en un segundo término, un segundo impacto interclasista. Ya me voy a ir ahora, que es lo que me interesa a mí, en respecto a lo concreto, si vamos a los términos que estamos conversando ahora. ¿De qué manera? Estamos hablando de deseo, hablamos de respecto a lo que significa el hombre nuevo, comillas, ¿cachai? En un futuro se plantearía un hombre nuevo, se plantea un prospecto cuando tuviera... El hombre nuevo no es la causa de algo, es el efecto de algo. A eso me refiero. Pero lo planteamos como hoy el sujeto está condicionado a una... Yo lo siempre lo explico, me explico a mí mismo de esta manera. Es difícil que salga un hombre verde cuando viví con plasticina azul. Es difícil. Podí, en cierta medida, ir moldeando, etc. Pero de aquí un determinante. ¿De qué manera con estos condicionamientos tan profundos que vienen y capital no lo entendamos como simplemente la materia? No, claro, la economía ideológica. La relación social en todo su conjunto. El capital no es una relación social en todo su conjunto. Las nuevas tácticas concretas de un cambio, como lo planteó usted, un camino hacia el comunismo, una etapa hacia el comunismo, etc. ¿Cómo se llama? ¿De qué manera nosotros nos hacemos cargo de todas estas condiciones y condicionamientos que tiene el sujeto? Acabo de decir una cuestión que es súper de fondo. El hombre nuevo no es una condición de algo, es un efecto de algo. Claro. Lo que hay que hacer es crear unas condiciones materiales que generen un hombre nuevo. No hay que generar un hombre nuevo. Hay que crear unas condiciones materiales que generen un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque cuando uno se propone el hombre nuevo como tarea, está poniendo la carreta delante de los bueyes. ¿No? Lo que está convirtiendo el horizonte comunista en un ideal moral, en un ideal de educación. Y lo que estoy sosteniendo es una serie de medidas que tienen un efecto educativo, pero que no parten de una cuestión básicamente educativa. Aquí hay una educación política, que es proponerse este horizonte, está bien, pero no es transformando las conciencias, sino metiendo a la gente en los problemas concretos. ¿Usted tiene agua potable o no? ¿Usted está comiendo, ¿no es cierto?, carne con antibióticos o no? ¿Usted cree que ese barrio que tiene 50.000 habitantes, ¿no es cierto?, es un barrio adecuado para criar a su hijo o no? De ahí, de esos problemas concretos, va surgiendo una estrategia distinta, una conciencia distinta, etc. Pero no se dan cuenta, el horizonte comunista es algo que planteamos entre nosotros, que somos marxistas, qué sé yo. Pero la pelea más en concreto, más en real, va por los problemas concretos de la gente. Entonces, yo insisto, lo que estoy predicando no es educar un hombre nuevo. Lo que estoy predicando es una línea política que va a redundar en una serie de cambios efectivos, materiales, de los cuales va a ir surgiendo un hombre nuevo. Porque si no, estamos en la perspectiva ilustrada, ¿no es cierto?, de
plantear el horizonte comunista como un ideal educativo. No, la educación va junto con, pero no es una condición de. ¿Sí? Eso estamos hablando en concreto, ¿eh? Aquí estamos diciendo, ¿y quién se pone con células fotoeléctricas, compañeros? De eso estamos hablando. Pero insisto, yo quiero terminar porque si no, no voy a alcanzar el gusto. Él quería hacer una pregunta, pero antes quiero decir algo. Que es que estamos hablando en concreto y quiero asumir una parte de la culpa de lo que le decía el compañero. Los marxistas hemos despreciado históricamente esta manera de plantear los problemas. Los marxistas hemos hablado, los ecologistas, pequeña burguesa, las feministas, capas medias acomodadas. Los mapuches, bueno, están resistiendo porque son pobres, reduciendo el problema, ¿no?, a dimensiones de pobreza o de interés así como suntuario. No, se trata de un marxismo diverso que recoja el horizonte político revolucionario que la humanidad ha construido, y los revolucionarios no son los únicos revolucionarios, no son los marxistas. Aquí lo que estoy haciendo es recoger la tarea de pensamiento revolucionario que han hecho otras perspectivas teóricas e integrándolas dentro del programa marxista. Yo tengo dos problemas materiales respecto al argumento de que todos los productores directos, todos seamos productores directos y desespecializar la economía. Bajo esa premisa hay dos problemas. El primero es que en esa lógica la libertad estaría condicionada por un tiempo de trabajo socialmente obligatorio. Entonces ahí habría que definir contenidos de esa libertad. Sí. Y eso ya es un problema, porque yo puedo pensar que hay vocación de ser médico y quiere estar 20 horas en el hospital si quiere. Que esté 20 horas en el hospital, pero que produzca sillas. Claro, ese es el punto. Es que a lo mejor no quiere construir esas 5 sillas. Si no quiere construir sillas, la sociedad no va a funcionar. Por tanto, ese es un punto, súper importante, claro, que habría que discutir. Por supuesto. Ese es un punto. Y el segundo está asociado, por ejemplo, yo siento una subestimación respecto a ciertos servicios. Por ejemplo, el transporte, la movilización. ¿Qué pasa si mi migrero que me lleva todos los días al trabajo 4 horas? Me quedo sin micro. Entonces es la lógica actual, esa es la lógica actual. Yo creo que en el fondo de su argumento está la idea de experticia. La idea de experticia. Nadie va a prestar servicios médicos suficientemente eficientes si no se dedica 100% a ser médico. Lo que hay que hacer es desconstruir la experticia. Y entonces necesitamos médicos 24 horas, dedicados 24 horas con estudios de 6 años. No los necesitamos. Y entonces los médicos que trabajen produciendo sillas durante 4 horas van a ser eficientes cuando vayan a hacer una operación al corazón en el hospital. Sí, van a ser eficientes. De hecho, incluso las enfermeras van a poder hacer también esa operación en el hospital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hay que desconstruir ahí es la idea de experticia, la idea de que solo una dedicación exclusiva permitiría un trabajo suficientemente eficiente. Ya. De uno por uno, ¿eh? Y los micreros no van a tener que trabajar todo el día para que la gente llegue al trabajo, pero eso depende de qué tamaño sean las ciudades, eso depende de qué tamaño sean las industrias, eso depende de con quién queremos comunicarnos. Lo que yo podría decir, ¿sabes? Que el comunismo todo el mundo va a andar en bicicleta, porque no va a haber nada que esté a más de 10 kilómetros de distancia que sea significativo. Porque lo que estamos proponiendo son comunidades, ¿no es cierto?, autónomas desde un punto de vista energético, autónomas desde un punto de vista alimenticio, y entonces, claro, resulta que los que producen productos de fierro y de cobre están a 50 kilómetros de distancia. Bueno, que los cambien aquí, que los cambien acá, que los cambien acá y que los traigan en bicicleta. Voy a decir eso de manera más general. Hay que concentrar la intensidad tecnológica en el trabajo socialmente obligatorio. Y hay que bajar la intensidad tecnológica en el tiempo libre, en el tiempo liberado. Hay que bajar la intensidad tecnológica de la vida cotidiana y usar las tecnologías más sofisticadas en el trabajo obligatorio. Hay que aumentar la productividad del trabajo obligatorio hasta el cielo y hay que bajar la productividad del trabajo cotidiano. Que no sea una compulsión tejer chaleca. ¿Por qué? Porque todos sabemos tejer chaleca. Que no necesitemos eficacia productiva para que haya un gallinero con huevo, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque parte de nuestro problema es que la administración, el tiempo libre que tenemos, es un tiempo libre administrado, un tiempo libre igual de enajenado.
Un tiempo libre en que tenemos que hacer toda clase de tareas urgentes. Yo vivo en un departamento en que hay unas máquinas lavadoras, ¿no? En el condominio hay unas máquinas lavadoras. Y entonces los domingos yo veo a la gente angustiada haciendo cola para la máquina lavadora. Y es el domingo. Eso no debería ocurrir. No sé si me entienden. Incluso en el tiempo libre vivimos como esclavos. Entonces, pero saquen la bicicleta, ninguna ciudad va a tener más de 10 kilómetros de ancho. Él quería hacer una pregunta y ya estamos. ¿Qué pasa con el trabajo forzado que tiene especialistas? Hay que, a ver, primero, una cosa final, hay que humanizar el tiempo de trabajo socialmente obligatorio. ¿Sí? Porque tampoco se trata de, los vamos a mandar a las minas de sal a sacrificarse 4 horas, no. Para eso es la intensidad tecnológica. Los que venían especialistas, por ejemplo, soldadores, o quizás cosas que yo no podía, por ejemplo. Hoy día, si a mí me pidieran, yo tengo un orgullo, hice un estante para libros. Hice un estante, fui a Lisi, compré tabla, compré martillo y clavo y me hice un estante. No compré el estante estos que se arman así, no, me hice el estante. Lo tengo varias veces. ¿Sí? Y quedé como orgulloso. Porque estamos pensando en una sociedad en que vamos a empoderar tecnológicamente a los ciudadanos. En que nadie pueda decir, no sé manejar el computador, en que el Windows no se paralice. Porque existe tecnología suficiente para que no se congele, no sé si se entiende. En eso también somos esclavos. En la comunidad, uno de los compañeros va a decir, ¿sabe que yo ando soldando techos? ¿Quién quiere? Y él va a ser el experto. Otro va a decir, no, a mí los omelettes de huevo me quedan súper bien. Vamos a ir a comer a la casa de cada cierto tiempo. Lo que hay que disolver es el mito de la experticia. Hay gente que podría plantear, digo porque estas preguntas salen en todas las veces que yo hablo de estas cosas. ¿Y quién va a investigar los agujeros negros y las galaxias? Para eso hay que estudiar 20 años. Entonces, mire, hay gente que va a estudiar 40 años y tranquilamente y sin estar concursando, ¿no es cierto?, a fondos de CONICYT, va a pensar sobre la galaxia. Pero para eso hace falta un radiotelescopio de 10.000 antenas. No. Si hace falta eso, resígnese. No va a haber radiotelescopios de 10.000 antenas. Porque los radiotelescopios de 10.000 antenas no son para investigar la galaxia. No, son para mantener una industria mercantilizada que se llama investigación y desarrollo. Y entonces ahí uno empieza a desarmar la madeja. Hay un montón de cuestiones que uno dice son por el progreso de la ciencia y en realidad son un negocio nomás. No se sabe que hay un acelerador de partículas que mide 30 kilómetros de largo. ¿Ha avanzado la ciencia gracias a eso? Ni un milímetro. No ha avanzado nada. ¿Y por qué existe eso? Porque costó 30.000 millones de dólares. Entonces eso no es ciencia, eso es la ciencia mercantilizada. Si uno desmercantilizara la ciencia, volveríamos a la época en que un oficinista de una oficina de patentes inventaba la relatividad general, con papel y lápiz, en su oficina. Noten que aquí hay un montón de gente que va a pegar el grito a decir, pero ¿cómo? Si yo no tuviera los fondos que tengo para investigar, nunca lograría salvar las semillas de Chile. No. Para salvar las semillas hay que ir a buscarlas, plantarlas de nuevo y echar a las transnacionales que nos quieren quitar las semillas. ¿Entiendes? Lo que hay que deshacer es el mito de la experticia. Él quería hacer una pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la gente que, por algún motivo, por ejemplo físico, son incapaces de producir bienes manufacturados? Eso es reducir la jornada laboral. Había un lema clásico, de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Humanizar el tiempo de trabajo socialmente obligatorio significa también considerar qué parte de ese trabajo puede hacer cada uno de los que están en la comunidad. Nosotros en nuestra comunidad, que tiene 20.000 habitantes, tenemos un gran privilegio. Tenemos una mina de cobre. No, eso no existe en cualquier lado. Nosotros somos los que le damos cobre a todas las demás comunidades. Para eso tenemos unos mineros súper especializados, etc. Es un compañero que está en silla de ruedas. No, él no va a trabajar en la mina de cobre. Él va a hacer otra cosa. ¿Se entiende? Eso es humanizar el tiempo de trabajo socialmente obligatorio. Hay técnica para eso. ¿Sí? ¿Vamos? Ahora, yo insisto en la onda pragmática. Voy a dedicar la última sesión a formular una perspectiva política coherente con esta perspectiva estratégica.
Porque sigue quedando pendiente eternamente, eso no lo voy a resolver en la próxima sesión, pero sigue quedando pendiente, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Lo que yo no voy a resolver el problema, pero quiero acercarme lo más posible a qué hacemos. Ahí voy a decir, mire, tarea 1, cerrar los bancos, tarea 2, cerrar los bancos, tarea 3, cerrar los bancos, y después voy a dar otra, ¿no es cierto? Proposiciones. Eso es.